Tu primera apreciación acerca de esto que dijo el vocero presidencial, que también es economista, Adrián Rabiera. Bueno, en primer lugar, los precios no son libres. Ujú. Es libre eh, y hasta cierto punto, libre entre comillas, el aumento incesante de las tarifas de los servicios públicos, en el caso que ustedes señalaron, el gas de garrafa, los combustibles, que se dejan ajustar libremente de acuerdo a la evolución del precio internacional, que a su vez está signado por la crisis mundial, por la guerra internacional. Pero los salarios en la Argentina no son libres. Cuando se discute un convenio, una paritaria, los salarios reciben un cerrojo, techo. Ujú. Actualmente el Ministerio de Trabajo no admite aumentos por encima del orden del 1% mensual. Entonces, la libertad existe a la hora de aumentar los precios de los monopolios petroleros, pero no a la hora de ajustar los salarios. Esto es lo primero que hay que señalar. Luego, tampoco son libres, acá voy al otro tema, en relación al gas y al petróleo, porque efectivamente el gobierno autoriza, libera aumentos, y en este sentido ocurre en un contexto donde el peso nacional, mirado en el último periodo, ¿cierto? En los últimos 6 meses experimentó una revaluación. Es decir, en comparación con la evolución del dólar, nosotros se ha revalorizado, con excepción de los últimos días que sufrió una pequeña devaluación. Una revalorización significa que el valor en dólares del gas, de las naftas, es más redituable para las empresas petroleras. Y por lo tanto es como un aumento sobre el aumento. El valor de los combustibles aumenta en pesos y aumenta en dólares. Ujú. Este es el carácter de la verdadera confiscación que estamos sufriendo los trabajadores argentinos solo en este punto que ustedes mencionaron, ¿no Claro. es cierto? Que es el de los combustibles. Ujú. Sí, sí, sí. Y además en esta política que te dicen, bueno, la subvención ya no se tiene que dar por parte del gobierno del Estado porque alguien tiene que pagarla. Y ahí es mi consulta y ahí es mi propuesta y ahí es mi interpelación porque siempre, siempre nosotros decimos, che, los impuestos que pagamos, ¿dónde van? Independientemente de que uno pueda decir, che, va a la pileta climatizada que tiene Manuel Sí, sí. Adornis, que se roba todo, sí, también va a subsidios, ¿no es cierto? Vos pagás el impuesto y ese impuesto se traduce en beneficio y esos beneficios es, por ejemplo, que te puedan subsidiar el gas, el transporte y otras cosas más. Claro, a ver, el problema del subsidio y de quitarlo o no, ¿no es cierto? Es un largo debate, pero en todo caso también acá hay una desigualdad, porque ocurre lo siguiente: si el gobierno quiere quitar el subsidio, quiere vender los combustibles a cara de perro, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, discutamos los ingresos de la población de la misma manera. Claro. Ustedes fíjense que a la hora de discutir los precios de los combustibles, se habla de costos que no se pueden soportar sin un aumento. Se dice que hay una rentabilidad de las compañías que debe sustentarse de alguna manera, pero ¿qué pasa con los costos de los trabajadores? Si vamos a hacer la cuenta
de los costos de las compañías petroleras y de lo que necesitan para llevar adelante su negocio, hagamos luego los costos del trabajo. Es decir, adecuemos el salario de los trabajadores a las necesidades que plantean unas tarifas altas. Pero eso no se hace. El combustible, el gas de garrafa y todo más aumenta inescrupulosamente y se mencionan razones de costos como si se tratara de una fatalidad, pero luego esto no vale para el salario. Los salarios no pueden tomar en cuenta esa norma, esa necesidad de acompañar los costos. Entonces, el subsidio, por otro lado, tampoco ha implicado para los trabajadores una mejora de sus ingresos, ha significado simplemente que puedan desenvolver su condición de vida elemental, mínima. En última instancia, el subsidio es una suerte de subsidio indirecto a los empleadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que paga un gas de garrafa un poco más barato porque está subsidiado, entonces el salario que cubre la canasta familiar también es más bajo. Ningún trabajador se hace rico por el subsidio. Eso después redunda en un costo del trabajo, ¿no es cierto?, que es más bajo. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero acá lo que se está discutiendo es simplemente de qué manera levantar abusivamente los beneficios de corporaciones petroleras que por otra parte están bajo un régimen de incentivos ahora RIGI, que les permite dejar sus dividendos afuera del país, tanto por utilidades como por exportaciones. Entonces, las altas tarifas son un tributo a un altar de beneficios que ni siquiera queda en la Argentina, ¿no es cierto?, sino que es trasladado por la vía de este RIGI, y ahora vendrá también un super RIGI, que lleva a que el movimiento económico que generan estas corporaciones petroleras con los tarifazos redunde en una salida de capital. Claro. Sí, 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 sí. Está. ¿Y qué pasa con las familias que hoy han tenido que tomar un préstamo, han tenido que tomar un crédito, no lo pueden pagar? Son más de 7 millones de argentinos que no podrán pedir nuevos créditos a entidades bancarias por deudas de más de 90 días. Eso me lleva a pensar que estamos administrando mal, la falta de ingresos, sueldos bajos. ¿Qué hay detrás de cada deuda? Bueno, sí es muy importante, Hugo, lo que usted señala, porque en primer lugar, si 7 millones de familias tienen un problema con los bancos, el problema lo tienen los bancos. Sí, sí, claramente. Es decir, una cartera de crédito que está caída es un banco caído. Entonces, hoy, ¿por qué se discute tanto este problema? Desgraciadamente, no por las familias, sino por los bancos, claro. ¿Cierto? Que están en esta situación. Ahora, los bancos están bebiendo de su propia medicina. ¿Por qué? En el año 2024-2025 se armó un gran negocio con el crédito de consumo. Un negocio basado en que justamente las familias no llegaban a fin de mes. Y por determinadas circunstancias los bancos tenían una liquidez, digamos, una oferta de dinero. Entonces empezaron a prestar a familias, a trabajadores que necesitaban esos préstamos, pero no para comprar, por ejemplo, bienes durables. Porque una cosa es que yo, por ejemplo, tome un préstamo
para comprar una heladera, un televisor, o con la tarjeta de crédito lo pague en 12 cuotas. Entonces, en ese caso, un consumo prolongado en el tiempo lo pago también en forma prolongada. Pero en la Argentina se dio otra cosa. Cuotas para comprar carne, lechuga, tomate. Claro. Es lo que vemos todos los días en el supermercado. Productos de primera necesidad. Claro, Y no solamente alimentos, también medicación. Eso es una encerrona indescriptible. Porque el trabajador que compra un medicamento con tarjeta, el mes que viene tiene que volver a comprar el medicamento. Claro. Y tiene que hacerse cargo de los intereses que la tarjeta le cobra por el medicamento del mes anterior y del otro mes que también había comprado con tarjeta. Entonces, toda esa situación ahora estalla. Y frente a este cuadro, los bancos están discutiendo. ¿Hola? ¿Hola? Ahí Sí, está, sí, ahí estamos, ahí Sí, estamos. yo le decía que los bancos están discutiendo un rescate que no es un rescate de los consumidores, de los trabajadores, es un rescate de ellos mismos. Imagínese, Hugo, que están discutiendo refinanciar préstamos a largo plazo. Digo largo plazo, por ejemplo, se está discutiendo hasta 10 años para refinanciar estas deudas, con intereses que representan, o sea, tasas anuales efectivas que representan un 3-4% mensual de interés para salarios que con suerte se ajustan al 1% mensual. Entonces es una suerte de esclavización financiera. En otros casos se está discutiendo ajustar con el UVA, que ya ha tenido, consecuencias dramáticas, porque en el caso de una inflación súbita, de una devaluación, llevaría, ¿no es cierto?, a situaciones de vuelta de insolvencia. Entonces, acá tenemos, en esta situación de los millones que no pueden pagar sus créditos, no la quiebra de estas personas, sino la quiebra de un sistema económico. Que seguramente después los bancos irán el Estado irá a salvar a esos bancos como ya ha sucedido anteriormente. Pero, y volviendo, y me sumo a lo que acaba de decir, estos créditos, hay muchas personas que ya fueron de manera individual, como persona, a pedir que están fundidos, para evitar ese cobro. Claro, efectivamente. Y los bancos solo toman en cuenta la refinanciación del que está en mora. Esto es interesante también, porque estas estadísticas que ustedes bien mencionan, toman a las personas que están en situación crediticia ya complicada. Pero hay una estadística que no la puede tomar en cuenta nadie, que es el que dice: yo sigo pagando mi crédito, pero no compro un kilo de carne nunca más. Claro. No salgo ni a la esquina de mi casa. Y entonces, indudablemente se produce una suerte de colapso económico y de colapso social, familiar, que es invisible, porque la población es respetuosa de la deuda que toma. Entonces, y además no quiere caer en una situación complicada. Pero ¿cuántas privaciones se pasan para poder pagar esas deudas? Sí. Realmente es preocupante todo esto. Todo eso ocurre lo siguiente. Un gobierno de trabajadores, un gobierno que asuma en función de los intereses de los que trabajan, debe establecer una quita sustancial de todas esas deudas, cuando no, donde corresponda, ¿no es cierto?, su desconocimiento, o cuanto menos separar
todo lo que es usura del pago del crédito principal, es decir, de lo que corresponde realmente al producto adquirido. Porque los bancos se resarcen de los créditos impagos con los intereses absolutamente usurarios que cobran al conjunto de la población que se endeuda. Hugo, mire usted, yo lo desafío a usted, si usted es una víctima de tarjeta de crédito o alguien que tenga a mano, mire el resumen de la tarjeta, cuáles son los intereses, la tasa efectiva anual que se cobra, por ejemplo, para refinanciar la deuda de la propia tarjeta. Llegamos al 10% mensual. Entonces, 10% mensual sería, o sea, una multiplicación fácil, así por 12 sería 120. Por eso digo 120% anual. Esto aparece en la liquidación de las tarjetas de crédito. Hablo no de la refinanciación, no de la financiación normal, sino de lo que ocurre cuando una persona no puede pagar la totalidad del resumen que le llega a fin de mes y deja una parte para adelante. Entonces, eso que patea hacia adelante se refinancia de una manera absolutamente explosiva. Claro. Ahora, ¿cuánto negocio es por parte de las entidades bancarias, ¿no? De que las tasas se encuentran por encima de la inflación, 10%, y la inflación tenemos 2%. Entonces, frente a eso, claro, ahí tiene que haber para decirlo en términos médicos, una punción. Es decir, señores, todo esto no cabe, es decir, acá tiene que haber una quita sustancial, porque efectivamente es la única salida de esto y no refinanciaciones que terminan creándole a muchísimas personas una hipoteca vitalicia. Claro, totalmente. Esto se necesita una ley, Marcelo, con respecto a regularizar un poco más, controlar más las entidades bancarias para justamente, ¿no? Como el jubilado, ¿sí? Está sujeto a la inflación en su incremento salarial, bueno, que también esté sujeto a la inflación. ¿Por qué se le permite tanta potestad a estas entidades bancarias? Mire, Hugo, ocurre lo siguiente, esto está encadenado a un régimen económico de una manera más amplia, y acá interviene el problema de la deuda pública. ¿Por qué motivo? Porque los bancos tienen como gran, alternativa de inversión de los depósitos que recogen, dos: prestarle al Estado o prestarle a los privados, ¿no? En el caso de los privados, al público o a las empresas. Cuando le prestan al Estado es porque compran títulos de deuda pública. Si el Estado está armando él mismo, a través del ministro Cuacapú, un negociado extraordinario con la deuda pública que ofrece rendimientos muy jugosos, el banco dice lo siguiente: yo al privado le presto si me asegura como mínimo el rendimiento que me está ofreciendo el Estado con la deuda pública. Entonces, indirectamente, no sé si me sigo, es decir, sí. El Estado es, digamos, la inversión alternativa que es muy redituable en las actuales condiciones. Entonces, ¿qué pasa? El banco frente a eso dice, bueno, yo como mínimo, ¿no es cierto?, quiero este rendimiento. Usted fíjese, el negocio de las billeteras virtuales, perdónenme que me extiendo un poco a esto, pero ustedes me dan la oportunidad de explicar algo que muchas veces no se puede explicar. El negocio de las billeteras virtuales. ¿Cuántas veces uno va al supermercado y le dice, bueno, si usás la billetera virtual, tenés un 15, un 20% de descuento? Y dice, bueno, esta gente está haciendo beneficencia. No, lo que quieren es que el público deje el dinero, tenga el dinero adentro de la billetera virtual,
porque de esa manera ellos pueden con ese dinero, una parte de ese dinero, destinarlo a la especulación con la deuda pública. Los bancos hacen lo mismo, pero ese costo financiero extraordinario de el negocio de la deuda pública afecta luego indirectamente a todo el movimiento económico y particularmente a estos préstamos de consumo. Bien, perfecto. Bueno, queríamos tener tu apreciación, queríamos tener tu mirada, vos como economista y como parte de Política Obrera, para charlar un ratito con nosotros acerca de esta preocupación que tenemos muchas y muchos por no solamente los dichos de este vocero presidencial, sino también por la economía de las personas que quizás han votado a presidente con la esperanza de que la casta pague las consecuencias, pero en definitiva, como siempre, la derecha hace que cada uno de las y los argentinos, las personas que no llegan a fin de mes o las personas de a pie, sean quien en realidad paguen esta política y esta mirada que tienen, ¿no es cierto?, la de empobrecernos solamente para que unos pocos tengan un rédito importante, ¿no? Así es, Hugo. Gracias. Solo le agrego que Sí. vocero presidencial, Adrián Rabier, efectivamente es economista, tiene un blog donde escribe, se llama Punto de Vista Económico, donde ha saludado el apoyo de otros economistas históricos de la escuela económica a gobiernos como el de Pinochet en Chile o Thatcher en Inglaterra, ¿cierto? Ese es el señor que es vocero presidencial en este momento. Vergonzoso. Gracias, Gracias. nuevamente, Marcelo. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Espero podernos encontrar allá no en mucho tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos acá. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.